Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 6, perdón, 10, un poquito atrasado en el tiempo. Denme un segundo. Ahora sí se escucha mejor. No, que tengo un poquito de retorno. Me estoy escuchando a mí mismo. Bueno, chicos, entonces bienvenidos a la sesión número 10 de la cátedra de aplicaciones de base de datos. Anteriormente ya habíamos hablado un poco acerca de la teoría, de lo que son las bases de datos, de lo que es un sistema de gestión de bases de datos. Mencionamos algunos de ellos, sus características. Hicimos la introducción al MySQL, cómo era su instalación, su configuración. Y trabajamos la parte de la inserción de datos, exportación e importación. El día de hoy vamos a trabajar y a estudiar, perdonen el ruido, sino que estoy en la oficina y mi ventana da hacia la calle. Hoy vamos a estudiar las sentencias que permiten la modificación tanto de la estructura como de la información contenida en las bases de datos. Ya dijimos que las sentencias DDL son las que nos permiten alterar la estructura como tal de nuestras tablas, bases de datos, y de las sentencias DML que ya van directamente ligadas a la parte de la información contenida en la base de datos. Entonces, para iniciar vamos a estudiar la conceptualización de las sentencias DDL que nos permitan modificar la estructura de la base de datos. Para esto vamos a estudiar las sentencias drop, alter y change. Aquí vamos a ver la teoría, digamos, un poco muy rápida para que quede consignada, pero en la parte práctica se va a entender de una manera más completa. Entonces, iniciemos. Un segundo. Entonces, dentro de las sentencias DDL que nos permiten la modificación de la estructura de nuestras bases de datos, encontramos la sentencia o palabra reservada drop. La palabra drop lo que nos permite es borrar, ya sea borrar una base de datos, borrar una tabla, borrar una llave, borrar un campo. En general, cuando encontremos la palabra clave drop, va a ser referencia a que se va a borrar algo. Aquí yo le pongo ejemplo, borrar base de datos. Entonces, para borrar una base de datos, la sintaxis es algo como esto. Database, esto es una sentencia condicional que lo que nos quiere
indicar es que si existe o no, borre la base de datos que nosotros le indiquemos. Entonces aquí yo les pongo un código de ejemplo que dice database si existe, y la base que voy a borrar se llama bórrame. Ahora en la parte de práctica lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Esto aquí es condicional. Lo que se busca, lo que se quiere hacer colocando esta sentencia es que no nos genere un error al momento de que la base de datos no exista o que ya se haya borrado. Pero esto lo vamos a ver en la parte práctica. Vamos a hacer con esta sentencia y sin esa sentencia para ver que en sí qué es lo que controla o nos muestra. Entonces, hay que tener cuidado, ya que al borrar cualquier base de datos se elimina también las tablas que contenga. Entonces, digamos que es una sentencia que se debe utilizar con bastante cuidado, porque al borrar la base de datos se borra todo. Entonces, luego tenemos el drop database, que es para borrar tablas. La sentencia es parecida a la del drop database. Acá lo que colocamos es drop table. Igualmente, esta sentencia es condicional si existe y colocamos el nombre de la tabla que vayamos a borrar. Entonces acá yo les pongo un pequeño ejemplo. Drop table, ciudad 6. Y de igual forma podemos poner drop table si existe ciudad 6. Entonces vamos a ver y analizar un poco aquí el ejemplo. Cuando yo pongo aquí drop table sin el si existe ciudad 6, como en esa base de datos si existía esa tabla, miren que me dice query OK, es decir, que sí borró la tabla. Cuando yo vuelvo a repetir la sentencia, esto lo vamos a ver en la parte práctica, me dice que el query se ejecutó de manera correcta, que no se afectó ningún registro, pero que hay un warning. ¿Esto qué quiere decir? Que el comando se ejecutó de manera correcta y el warning a lo que hace referencia es que ya la tabla no existía, sino que ya había sido borrada. Pero como les digo, esto en la parte práctica se entiende de mejor manera. Ahora, digamos que hasta ahí está lo que necesitamos para el drop. Ya vamos a ver más adelante dónde más encontramos o podemos utilizar la sentencia drop. Entonces ahora tenemos la sentencia alter. El alter, como su nombre lo indica, lo que nos permite es alterar o modificar. Entonces aquí yo les muestro cómo sería la sentencia que nos permite alterar o renombrar una tabla. Digamos que por algún hecho o motivo nosotros pongamos el nombre de una tabla mal y luego queramos cambiarlo, no tenemos que borrar la tabla y volverla a crear, sino que solamente le cambiamos el nombre. Entonces aquí tenemos la sentencia, sería alter table, el nombre de la tabla, la palabra reservada rename y el nuevo nombre de la tabla. En el ejemplo aquí tenemos alter table usuario rename cliente. Luego tenemos borrar la tabla. Entonces aquí se aparece la palabra reservada drop. Entonces lo que yo les decía, el drop siempre va a hacer referencia a eliminar. Entonces aquí tenemos alter table,
nombre de la tabla, drop column, porque lo que voy a borrar es una columna en la tabla, y el nombre del campo que vamos a eliminar. Entonces, el drop nos permite borrar base de datos, nos permite borrar tablas, ya lo vimos, y en este caso también nos permite borrar campos de una tabla. Para borrar una base de datos es drop database, para borrar tablas es drop table, y para borrar un campo es drop column. Aquí se me fue una A de más, es drop column. Entonces, ya en consola sería algo como esto: alter table, cliente, drop column, cantidad. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? En la tabla cliente estoy borrando el campo cantidad. Ahora, yo solamente no puedo borrar un campo, yo puedo borrar varios campos a la vez. Entonces acá yo les pongo otro ejemplo donde digo alter table, en este caso ahora la tabla producto, drop column stop, coma, drop column color. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy borrando las columnas stop y color de la tabla producto. Entonces eso por el lado de borrar campos de una tabla. También podemos borrar llaves primarias y foráneas. Entonces ya acá la sentencia sería un drop, pero entonces con la palabra reservada primary key en el caso de que es una llave primaria, y drop foreign key en el caso de que sea una llave foránea. Entonces, cuando voy a borrar una llave primaria, como lo que estoy haciendo es una alteración de la tabla, no estoy borrando la tabla como tal, sino la estoy alterando, le digo alter table, nombre de la tabla, drop primary key. Entonces aquí veo un ejemplo en consola, alter table, cliente, drop primary key. Me muestra un query key, o sea que sí lo hizo. Ahora bien, en la parte práctica, vamos a ver que para borrar las llaves foráneas no se hace apuntando directamente al campo como lo hacemos aquí con el primary key. Es decir, si la tabla cliente tiene una llave foránea, no vamos a decir alter table cliente drop foreign key. No, ¿por qué? Porque la llave primaria es una sola, pero llaves foráneas pueden ser varias. Por tal motivo es necesario apuntar al código de la llave foránea. Entonces miren que yo acá abajo les pongo que la sintaxis sería alter table, nombre de la tabla, drop foreign key, y a diferencia de acá, que no se le indica nada, acá yo debo indicar el código de la llave foránea. Entonces yo acá les pongo un ejemplo, les digo alter table, en este caso para la tabla servicios, dot foreign key, servicios, y rayita el piso IBFK y rayita el piso 1. Este sería el código de la llave foránea que yo estoy eliminando. Igual, ahora eso lo vamos a ver en la parte práctica, cómo consigo o veo yo este código de la llave foránea. Listo. Ahora, digamos, hasta ahí sería la parte de borrado de base de datos, de tabla o de campo de la tabla.
Pero ¿qué pasa si yo no quiero borrar, sino que quiero es cambiar? Entonces todas las sentencias de alteración, ya habíamos dicho que es con la palabra reservada alter. Entonces ahora, ya esto lo habíamos visto en sesiones anteriores, cómo añadir nuevos campos a una tabla. Digamos que esto ya es más a manera de repaso. Para añadir un campo nuevo, entonces decimos alter table, el nombre de la tabla, add, nombre del campo y el tipo. Pero ¿qué pasa? Cuando hacemos esto, siempre va a añadir el campo al final de la tabla. Por eso se los pongo aquí. Ejemplo, al final de la tabla sería la sentencia tal cual como la hemos venido utilizando. Alter table, producto, add, teléfono in. Me dice que fue OK, es decir, que ejecutó la sentencia, pero esta sentencia lo que hace es siempre añadir los campos al final. ¿Qué pasa si yo quiero elegir la ubicación de ese nuevo campo para que quede organizado? Digamos que yo en una tabla tengo nombre, apellido, dirección, teléfono, pero por algún motivo se me olvidó poner apellido. Si yo lo hago con esta sentencia, cuando añada apellido, me lo va a mandar al final de la tabla, no va a quedar organizada. Entonces, ¿cómo elijo la ubicación del campo? O sea, que yo les pongo la sentencia, ¿cómo sería eso? O su sintaxis. Alter table, nombre de la tabla, add, el nombre del nuevo campo, con su tipo, y aquí entonces le digo after, o en español después, y el nombre del campo anterior. ¿Cómo así? Bueno, ya en la parte práctica se verá más gráficamente. Aquí lo que yo lo estoy diciendo es ese nuevo campo lo voy a añadir después de este campo que ponga acá. Entonces aquí yo les muestro un ejemplo de cómo sería el código en consola. O sea, aquí lo que yo voy a hacer es añadir el campo nombre después del campo ID. Ustedes ven aquí que dice alter table, cliente, add, nombre, el tipo varchar 255, after ID. Ahora, ¿se acuerdan cuando estábamos haciendo el ejercicio de añadir las llaves foráneas? Que dijimos que haya un error en uno de los campos porque al añadir la llave foránea había detectado que los tipos de campo eran diferentes. Yo en esa ocasión hice el cambio del tipo de datos por el modo gráfico, por el workbench. Pero ese cambio, si lo queremos hacer por consola, sería de esta manera. Alter table, nombre de la tabla, change, el nombre del campo, el nuevo nombre del campo, si se le va a cambiar el nombre, si no, esto se omite, y el tipo de dato que va a tener el campo. Entonces aquí miren que yo les coloco cambiar nombre y tipo de dato del atributo. Entonces aquí dice alter table cliente change, voy a cambiar el teléfono por celular y el tipo va a ser varchar de tamaño 12. Ahora, ¿qué pasa si lo único que quiero cambiar es el tipo de dato? Entonces aquí la sentencia cambia. Para cambiar solo el tipo de atributo, o sea, el tipo de dato, no es con change, sino con modify. Entonces aquí sería, para cambiar solo el tipo de dato del atributo, hago la aclaración nuevamente,
sería alter table, nombre de la tabla, modify, el nombre del campo que voy a modificar, y el nuevo tipo de datos del campo. Entonces aquí le pongo un ejemplo, alter table, producto, modify, modelo, in12, y le pongo que no va a ser, no. Entonces, como digo, esto en la parte práctica se entiende de una forma más clara, para tener la referencia teórica y conceptual. Entonces, estas serían como las más importantes sentencias de DL. Sí, en la literatura hay más, pero digamos que con esta ya tenemos una base bastante amplia para empezar a administrar nuestra base de datos. Entonces, ahora vamos a ver las más importantes o más utilizadas, mejor decirlo de esa forma, las más utilizadas sentencias de modificación de datos. Entonces, las más importantes sentencias de manipulación de datos o modificación de datos son la update y replace. Entonces, el update lo vamos a utilizar para modificar los valores de las filas de una tabla de MySQL. Es decir, anteriormente estábamos modificando las estructuras. Cambiábamos el nombre de la tabla, cambiábamos el nombre del campo, cambiábamos el tipo de datos. Con el update, ya lo que vamos a hacer es modificar la información. Entonces, para este caso, utilizaremos el update. Entonces, hay que tener algo muy importante en cuenta. Hay que tener mucho cuidado al actualizar información. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, no nos adelantemos, pero vamos a dejar esa anotación ahí en punta. Entonces, la primera forma es modificar la columna. ¿Cómo se modifica la columna? Update, el nombre de la tabla. Set, miren que estas son las dos palabras reservadas. Update, date, nombre de la tabla. Set, que es algo así como seleccionar cuál es esa columna o fila que se va a modificar y el valor que va a tener. Esta sería la forma 1. Ahora, yo no necesariamente tengo que o puedo modificar solo una columna. Yo puedo modificar varias columnas al tiempo. ¿Cómo lo hago? Separándolas por comillas, comas sencillas. Entonces aquí si podemos ver es exactamente la misma sentencia. Update, tabla, set, columna 1 con su valor, columna 2 con su valor, columna 3 con su valor y así sucesivamente. Ahora, la tercera forma, que es la que se debe aprender a utilizar de forma correcta y es la que debemos utilizar, es utilizando la cláusula where. ¿Por qué? Ya les voy a decir. Entonces, la cláusula where lo que me permite es añadir una condición. Esta cláusula where la vamos a ver en la próxima sesión a profundidad con el tema de las consultas, pero ya es bueno que vayan sabiendo que el where lo que me permite es añadir una condición. Entonces miren que hasta aquí la condición o la sentencia es igual. Pero ya que añado una condición donde el indico donde el columna sea igual a un valor. Es decir, estos valores se van a cambiar solo
donde se cumpla esta condición. Eso ya lo vamos a ver en detalle gráficamente en el ejemplo práctico. Entonces, yo no solo puedo modificar valores asignándolos directamente, sino que también puedo hacer operaciones aritméticas de actualización de información. Entonces, digamos que yo tengo una cantidad de productos en stock, me llega un nuevo pedido de esos mismos productos y yo lo que necesito es actualizar esos productos porque me llegaron 10 de la misma cantidad. Entonces, lo que hago es multiplicar, mejor sumar 10 a esa cantidad porque me llegaron 10. Pero también puedo hacer multiplicaciones, podemos hacer divisiones, sumas, restas, es decir, cualquier operación aritmética la podemos hacer para actualizar la información de nuestro registro. La sentencia sería la misma, update, tabla, el nombre de la tabla que vayamos a utilizar, set, para seleccionar cuál es la columna que vamos a actualizar, columna, y digamos la columna, igual la operación que vayamos a hacer. Digamos que esto es para que tengan la teoría de la sintaxis, pero ahora vamos a ver en la práctica cómo sería ya en MySQL. Entonces, yo les comenté lo del web porque, señores, es necesario usar cláusulas condicionales en la consulta actualizar, dado que si no se utiliza ninguna cláusula condicional, se actualizarán todos los registros del atributo de esa tabla. De pronto aquí no les queda muy claro, pero ahora que veamos la parte práctica se van a dar cuenta a lo que hace referencia este aviso o alerta. Entonces aquí tenemos el update, ejemplo, actualizando una fila. Entonces yo aquí estoy actualizando en la tabla clientes el campo dirección con esta nueva información. Cada vez que trabajemos con datos de tipo texto o de cadena de texto, debe ir entre comillas sencillas o comillas dobles. Yo por buena práctica siempre utilizo las comillas dobles. Y miren que aquí yo le pongo word, donde el ID sea igual a este número. ¿Por qué le digo donde el ID sea igual a este número? Porque si yo no pongo esta condición, todos los registros de la tabla clientes en su campo dirección se van a actualizar con esta información que está aquí. Por eso es la importancia de la cláusula where. Entonces, si yo quiero actualizar varias filas de ese mismo registro, entonces lo que hago es update clientes. En este caso, el ejemplo, ¿qué campo voy a actualizar? Dirección y teléfono. Y la actualización la hago separando la sentencia por una coma sencilla. Entonces aquí le digo, la dirección va a ser igual a calle 96 transversal 23 y el teléfono ahora va a ser 312-569-879, donde el ID sea 189-2870, porque tengo que indicarle en qué registro, porque si no hago esto, todos los registros de las tablas clientes en su campo dirección y también por teléfono se van a actualizar con esta información. Entonces, ¿qué pasa? Eso en algunos momentos puede llegar a ser útil no utilizar la cláusula word. Es decir, que yo haga la actualización en todos los registros. ¿En qué casos? En el caso yo les decía, digamos que
yo tengo un stock de productos. Me llegó un nuevo pedido y digamos que el stock es de los productos con ese nuevo pedido. Lo que hace es que se duplica, es decir, digamos que solamente tenemos dos, por poner un ejemplo, productos en stock, y que del producto 1 tengo 5 unidades y que del producto 2 tengo 10 unidades, y me llegó del producto 1 otras 5 unidades y del producto 2 10 unidades, es decir, llegó el doble de unidades. Para yo no hacer, digamos que en este caso son dos registros y yo fácilmente lo puedo hacer dos updates, no hay problema. Pero si se da el caso que no son dos productos, sino que tengo 100 productos y yo me doy cuenta de que lo que voy a hacer es duplicar la cantidad de ese producto, no tengo que hacer la actualización uno a uno, sino que hago una operación aritmética. Entonces aquí yo les muestro update producto, sec, es decir, el campo stock por 2. Entonces en este caso yo sí le digo where producto igual 122. Pero miren que en el segundo ejemplo yo no utilizo ningún where. Aquí esta operación del stock por 2 la hago en un solo registro porque va a ser solamente en el código del producto 122. Pero si en la segunda sentencia yo lo que estoy haciendo es sumándole 10 productos a, a toda la cantidad de productos que hay en la segundo. Ok. Les decía, puede que aquí eh, sea un poco ambiguo de entender, pero pues, ahora que estemos en la parte práctica, van a ver que se entiende de mejor manera. Ahora, eso por el lado del update. La otra, digamos que es otra manera de actualizar o insertar datos. ¿Por qué? Porque el replace o con el replace podemos reemplazar el valor de una columna por uno nuevo, como si estuviéramos haciendo un update, pero también podemos reemplazar partes, registros completos con solo conocer una parte de la información del registro. ¿Cómo así? Aquí yo les pongo, para reemplazar la palabra leta por letita en los registros, yo lo puedo hacer con un replace. Entonces, digamos, en este caso, por ejemplo, hay varios registros de productos que llevan la palabra paleta. Con el replace, yo lo que puedo hacer es reemplazar todos los registros que tengan este fragmento de texto que es leta, reemplazarlo por letita. Es como cuando ustedes tienen un documento de texto y van a buscar una palabra porque la van a reemplazar por otra. Es exactamente el mismo concepto. Eso también lo podemos hacer en la base de datos y lo hacemos con la palabra reservada replace. Entonces vamos a ver en consola cómo se vería. Entonces,
cuando reemplazo solo el registro, es algo bastante parecido a lo que hacemos con el update en la práctica. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que digo es update clientes, el campo teléfono. Entonces aquí le digo replace teléfono. Este es el campo o la información actual que tiene el registro y esta es la información nueva que va a tener. Esto es equivalente a que si yo le dijera update cliente set teléfono donde teléfono sea igual a 665482. Entonces, digamos que es una manera más directa de ir al registro. Sí se podía pensar eso, pero si se dan cuenta, aquí no hay ningún word, por lo tanto, si hay más registros que tengan este número de teléfono, se van a modificar todos. Entonces, nuevamente, yo sé que acá es un poco ambiguo de entender, pero igual, la idea es que tengan la teoría conceptual para ya después puedan hacer la comparación con la parte práctica. Entonces, la otra parte que les decía del replace es, yo puedo solo modificar, yo puedo modificar un registro solo conociendo una parte de la información. Entonces yo acá les pongo, acá de pronto no lo van a entender tanto, ahora en la práctica se van a dar cuenta y se va a entender mejor. Entonces aquí yo tengo de producto, set, marca, entonces le digo replace, el campo marca, donde diga mental, ahora me va a colocar o me va a modificar mental.inc. Entonces acá, si se dan cuenta, el resultado del query me dice que hubo un solo registro afectado. Porque seguramente solamente había un solo número de teléfono con este número. Pero si se dan cuenta y analizan este resultado de este query, miren y me dice 8 registros afectados. Es decir, habían 8 registros que contenían esta frase. Entonces, por eso es que le digo que se debe tener un poco de cuidado al hacer esto, porque al no haber una cláusula where, va a modificar todos los registros que contengan esa palabra o fragmento de palabra. Entonces aquí miren que se leyeron 22 registros y se cambiaron 8. Entonces, de una manera muy rápida, esa fue la parte, perdón, teórica para que quede ahí consignado. Ahora vamos a ver esto mismo con mayor claridad en la parte teórica. Hoy vamos a trabajar la gran parte, por no decir que toda, en la consola, porque como administradores de base de datos, esta va a ser nuestra herramienta principal en el mundo real. Entonces, ya les voy a compartir.
Espérenme un segundo. Ok, perfecto. Entonces ya yo aquí les muestro cuáles son las bases de datos que tengo actualmente en mi servidor. Entonces ahí únicamente lo que he hecho hasta ahora es conectarme al servidor, mi servidor de base de datos, y hice un show database. Entonces aquí miren que tengo la tabla almacén, alquiler de coches, empresa, y están las bases de ejemplo que trae o instala el MySQL. Entonces vamos a empezar con el root, con el alter y con el change. Entonces, para probar el borrado de base de datos, vamos a crear una nueva base de datos. Entonces vamos a decirle create data borrame, punto y coma, me dice query, ok. Si yo vuelvo a decirle show database, entonces vean que ya apareció la base de datos borrame. Entonces no voy a solamente ir a borrarla directamente, sino que vamos a agregarle una tablita para crear, para probar la sentencia de borrado de tabla. Entonces, vamos a agregar una tabla. Vamos a subir aquí. Perdón. Está un poco sensible el mouse. Create table. Bórrame. Vamos a decirle que tiene un campo ID de tipo íntegro y un tipo nombre. Que va a ser de tipo char. ¿Por qué hago esto? Porque no me quiero meter por la base de datos que ya tenemos creadas, que ya tienen registros y todo eso. Entonces por eso voy haciendo este ejercicio con una base de datos. Entonces, fíjense, yo estoy yendo a agregar directamente en la tabla, pero no he seleccionado ninguna base de datos. Entonces, digamos que esto es un error clásico que cometemos, que nos conectamos a la consola y no seleccionamos la base en la que vamos a trabajar. Entonces vamos a seleccionar use, bórrame. Ahora sí me dice database change. Entonces ahora sí vamos a decirle create table, bórrame. Y ahí ya me mostró que creó la tabla. ¿Cómo vemos si eso es cierto? Con un show table. Entonces ahí vemos tablas en bórrame. Se llama bórrame. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esa base de datos. Entonces lo vamos a hacer con el dot database. Y vamos a usar la sentencia que vimos en la diapositiva. If
sys bórrame. Punto y coma. Doy OK. Llegué el query OK. Vamos a verificar. Show database. Mírenme. Ya no está la tabla, la base de datos bórrame que anteriormente sí salía. Entonces, fíjense lo que yo les dije. A pesar de que la base de datos contenía tablas, él no le interesa eso. Él, si le decimos borrar la base de datos, él va a borrar todo, tenga tablas o no tenga tablas. Entonces hay que tener cuidado al momento de borrar una base de datos. Ya en algún momento yo les comenté, lo mejor es que antes de borrar una tabla, una base de datos, tener un registro backup de esa información. Entonces, dijimos que cuando yo le decía ya sabemos que la base de datos no existe. Pero entonces, miren lo que yo les decía. Cuando yo le digo Truth Database de esta forma, me marca error. Me dice, no se puede borrar porque no existe. Pero si yo le doy, pone, bórrala si existe, el query se completa de manera exitosa. Lo único es que no se ejecutó ninguna instrucción, sino que se generó un warning. El warning es que no existe la base de datos, que ya fue borrada. Entonces, ahora vamos con el borrado de tablas. Vamos a volver a crear database borra, que es con la que vamos a estar trabajando. Tengo que volverle a decir use bórrame porque recuerden que yo la borré. Entonces yo le digo show tables. Obviamente me va a decir la tabla está limpia. Entonces vamos a empezar a crearle tablas para ir probando las otras sentencias. Entonces, vamos a decirle por acá, vamos a subir, vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, create table, usuario. ¿Qué campos va a tener? Va a tener un ID, que va a ser de tipo entero, y que va a ser primary key. Va a tener code producto, va a ser de tipo enter. Va a tener una fecha de compra. Va a ser de tipo J y va a tener una cantidad. Y va a ser de tipo entero. Como ya es el último, cierro el paréntesis, coma. Primary key.
primary. Create tabla usuario. Primary key. Ya, de ahí para adelante. Primary key, código del producto, fecha, cantidad. Y lo vuelvo a decir aquí, show tables, ya tiene usuario. Ahora vamos a decirle create table, pero vamos a decirle, es más, yo esto lo tengo por acá para ahorrar tiempo, vamos a hacer así. Que fue lo que yo les dije, un truco de administrador de base de datos es tener las sentencias en un bloc de notas y luego solamente irlas ejecutando. Y miren que ahí puse acá, create table, producto, el campo ID va a ser de tipo entero, primary key, autoincremental. Nombre varchar, marca varchar, color varchar, modelo varchar, un stock y un precio. Y vamos a tener otra tabla a la que llamaremos servicios. La tabla servicios va a tener un campo también ID que va a ser su llave primaria y que va a ser también autoincremental. Va a tener un código de producto que viene de la primera tabla que creamos, es decir, va a ser una llave foránea aquí de esta tabla. Entonces por eso le pongo aquí foreign key, código del producto, reference, product, ID, perdón. El código del producto viene de la tabla productos y va a tener sus campos propios que son fecha de compra y cantidad. Digo enter y se creó correctamente. Si yo le vuelvo a decir ahora shows tables, entonces tenemos la tabla productos, servicios y usuarios. Entonces con estas es que vamos a seguir probando las otras sentencias. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar una cuarta tabla para probar la sentencia de drop tables. Entonces vamos a decirle aquí create table ciudad. Si recuerdan en la sección, cuando yo le puse el ejemplo, se llamaba ciudad 6, pero es exactamente lo mismo. Entonces, create table ciudad, como la voy a borrar, solamente vamos a decir aquí ciudad y de tipo enter. Puedo borrar directamente aquí, perdón, cerrar. Si le vuelvo a decir show tables, miren que ya ahí está la cuarta tabla que sería ciudad. Para borrar la tabla, fácil, no tiene complicación. Root table, ciudad. Yo le vuelvo a decir show tables, ya ciudad no está. Si yo le vuelvo a decir root table, me va a marcar error. Si yo no quiero que me salga error,
o que le digo esto table, si exists, borré la tabla ciudad. Entonces me dice, se completó el query, pero esa tabla que usted me está pidiendo borrar no existe. Ahora, vamos a probar las sentencias alter. Entonces aquí tenemos las tablas en la base de datos bórrame, en la que estamos trabajando, que se llaman producto, servicios y usuarios. Entonces, si se dan cuenta, esa tabla usuario como que no corresponde con los campos que tiene. ¿Cómo así, profe? Vamos a darle. Espérenme. Sepa algo por acá. Listo. Si yo le digo aquí describe usuario, me dice que tiene los campos ID, código del producto, fecha de compra y cantidad. Entonces, esto es como que esos campos como que no pegan mucho con ese campo de tabla, nombre de tabla, perdón. O simplemente por algún cambio en nuestro modelo relacional o por un cambio en la arquitectura, se nos pide cambiar el nombre de la tabla. Bueno, lo que vamos a hacer es un alter table usuario rename y el nuevo nombre. Siguiente. Sirve. Le hicimos enter. Y me dice que el query se ejecutó de manera correcta. ¿Qué pasa si yo le digo describe usuario? Me va a decir ya esa tabla no existe. Ahora se llama cliente. Mira que son los mismos campos que tiene o tenía cuando se llamaba usuario. Y si yo le digo ahora un show tables, ahora aparece el cliente, producto y servicios. Entonces, volvamos a describir cliente. Ahora digamos que no solo se nos pidió modificar el nombre de la tabla, sino que ya esa tabla no va a tener algunos campos que antes solía tener. Entonces, bueno, ya el cliente no tiene casi campos. Vamos a utilizar la de productos. Ok, entonces en productos sí tenemos varios. Entonces tenemos ID, nombre, marca, color, modelo, stock y precio. Y nos dicen que debemos borrar los campos de stock y de color porque ya esos campos no van a ser parte de esa tabla. Entonces lo que hacemos es un alter table. ¿De qué tabla? La tabla producto. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, borrar campo, borrar columna, es decir, un root column. ¿Qué campo voy a borrar? Dijimos que el de stock y el de root column.
color. Punto y coma. Fíjense, me dice que query ok. Si yo le vuelvo a escribir producto, fíjense que ahora solamente tiene ID, nombre, marca, modelo y precio. Entonces aquí le hice el ejemplo directamente, borrando dos campos y solamente es uno. Solamente ponemos uno. Ahora, digamos que la llave primaria cambió, como una tabla solamente puede tener una llave primaria, nos piden borrar la llave primaria. Entonces, lo que hacemos es Artel Table, producto, vamos a seguir trabajando con esta tabla, producto, entonces ya no es draw column, sino primary key. ¿Por qué? Porque voy a borrar la llave primaria. Primary key. Fíjense que cuando hice el descript, en la columna key me dice que el ID es la llave primaria. Vamos a ver aquí qué pasa. Me arroja un error. Y ojo con esto. Me está arrojando error, no porque la sintaxis esté mal o la instrucción esté mal. Me está arrojando error porque la definición del campo es que es de tipo autoincremental. Y cuando las llaves primarias son de tipo autoincremental, primero que tenemos que cambiar el tipo de dato, quitar, o mejor dicho, quitarle ese tipo de característica autoincremental antes de borrarla como llave primaria. Entonces, para que tengan eso muy en cuenta, porque es algo que se debe tener muy presente. Entonces, ¿cómo borraríamos entonces esa llave primaria? Tendríamos que modificar primero ese campo, que sería el del ID. ¿Cómo modificamos? El campo. Yo les comenté que lo hacíamos con la instrucción modify. Entonces aquí vamos a decir, antes de borrar, modifíqueme la tabla producto. ¿Qué vamos a hacer? Una modificación. ¿De qué? Modify. Del ID. Como yo lo que voy a hacer es borrar la llave primaria, no me interesaría de algún modo el tipo de datos que sea. Yo lo único que necesito es quitarle la característica de autoincremental. Por lo tanto, para poder borrar esa llave primaria, yo lo que voy a hacer es que voy a decir que ID es de tipo entero de tamaño 2. A ver si así me cambia la característica de autoincremental. Si no, me toca ponerle otro tipo de dato. Vamos a decirle enter. Entonces miren acá otro error. Me dice no se puede borrar porque la columna del ID se está usando como llave foránea en
la tabla servicios. Es decir, que antes de modificar acá, yo tengo que ir y borrar esa llave foránea que está en la tabla servicios. Entonces, fíjense que las bases de datos, por medio de su motor de base de datos, su motor de sentencias, se encarga de controlar la integridad de la base de datos. Es decir, que nosotros no podemos borrar por borrar, sino que tenemos que tener en cuenta conservar la integridad de la base de datos. Si nosotros no lo hacemos o no lo queremos hacer, el motor de la base de datos nos va a encargar o se va a encargar de recordarnos que debemos respetar esa integridad referencial que hay entre las tablas o que nosotros hayamos definido. Por lo tanto, en estos momentos no podemos hacer nada con el campo ID, es decir, no lo podemos borrar como llave primaria porque es autoincremental y no lo podemos modificar el tipo de datos porque está referenciado en la tabla servicios. Entonces, antes de poder hacer alguna modificación en ese campo, tendríamos que primero borrar la llave foránea en la tabla servicios. Entonces, vamos a la tabla servicios. Entonces, en la tabla servicios, tratemos de borrar la llave foránea, que es lo que nos está pidiendo. Entonces, vamos a decirle alter table. Bueno, vamos a escribir servicios. Entonces, servicios tiene ID como llave primaria, también auto incremental, es decir, si la quiero eliminar no me va a dejar. Tengo que cambiar primero el tipo o la característica y tiene un código de producto, que es la llave foránea que está asociada con el ID de la tabla producto. Entonces dijimos que vamos a borrar la llave foránea para que me deje cambiar el tipo de datos en la tabla producto y me deje borrar esa llave primaria. Entonces, para borrar la llave foránea, decimos alter table servicios root foreign key producto, ¿cierto? Porque el código producto es la llave foránea. Le digo enter, me dice, hey, calma. Yo les dije en las diapositivas, para borrar una llave foránea no se borra apuntando directamente al campo, sino se debe usar el código de esa llave foránea para ver cuál es el código de esa llave foránea para poder borrarla. Entonces vamos a decirle show create table servicios. Uy, me faltó una. Entonces ven que es como un describe, pero más completo. Entonces, fíjense en esta parte. Dice constraint, es decir,
servicios y BFK1 es la foreign key, código producto referenciada en la tabla producto en el ID. Entonces, para borrar esa llave foránea, no decimos código de producto, sino que usamos el código de la llave foránea. El código de la llave foránea es este que está aquí, que dice servicios. Vamos a subir aquí un poquito. Servicios IBFK 1. Si yo digo aquí, fíjense que ahora sí dice que el query fue OK. Si yo le vuelvo a decir show create table servicios, ya no me debe mostrar este constraint. Miren que ya no me muestra el constraint. Entonces, ya lo borré como llave foránea. Por lo tanto, ya me debería dejar cambiar el tipo de datos en la tabla producto y por tanto borrarlo como llave primaria. Entonces miren que es como un jueguito de trucos que uno debe ir modelando y teniendo en cuenta para que podamos manipular la base de datos. Entonces vamos a decirle nuevamente describe producto. Nos dice que tiene ID, Entonces vamos a devolvernos hasta acá. Y vamos a decirle al table modify ID a entero 12, no null. A ver qué pasa ahora. Miren que ahora sí me lo permitió. Ahora vamos a verificar que sí haya quitado la propiedad de autoincremental. Vamos a decirle que miren que ya le quito la propiedad de autoincremental. Ahora intentemos, ahora sí, borrarlo como llave primaria. Vamos a ver, table, producto, root, primary key. Entonces ya me quitó la propiedad autoincremental porque pude modificar el tipo de datos porque lo borré como llave foránea de la tabla servicios. Entonces ahora, como ya cambié el tipo de datos, ya no es autoincremental, sí me debe permitirlo borrarlo como llave primaria. Y miren que ahora sí me dejó. Si yo le vuelvo a decir describe producto, fíjense que ya no me lo marca como llave primaria. Entonces, fíjense todos los pasos que debemos hacer o todas las maniobras, si lo queremos decir de esa forma, que tuvimos que hacer para eliminar llaves primarias y foráneas. Porque digamos que se vuelve un poco complicado, si lo queremos ver de esa forma. Porque las llaves primarias y foráneas son las que mantienen la integridad de la base de datos y como tal son las que se deben respetar y tener en cuenta al momento de modificar las estructuras de las tablas. Entonces, hasta aquí sería de una manera muy breve. Si lo queremos. Bueno, nos falta modificar el tipo de datos. Pero digamos que
Y sí lo hicimos, porque al quitar la característica de autoincremental, utilizamos la característica del modifier. Así que de esa misma forma, si digamos no queremos que sea entero, sino que sea char, aquí lo que decimos es, en vez de entero, le decimos que sea de tipo char y ya de esa forma se cambia el tipo de dato. Bueno, nos falta adicionar un nuevo campo. Entonces, vamos a describir la tabla cliente. Describe cliente. Entonces, si nos fijamos aquí en la tabla cliente, falta un dato muy importante que es el nombre del cliente. Entonces, lo que yo les decía, si yo añado un campo de manera normal, como lo hacemos hasta ahorita, que es alter table cliente. Y voy a adicionar un nuevo campo, no voy a adicionar el nombre, sino voy a adicionar el teléfono para que vean. Teléfono, que también hace falta. Teléfono. El tipo entero. Esta es la forma normal que hemos estado utilizando hasta ahora para adicionar campos. Alter table, add teléfono, le digo enter. Si yo le digo cliente, miren que me lo añadió al final. Él siempre de esta forma me lo añadirá al final. Si yo le digo ahí, alter table cliente, add de nombre. Vamos a poner ahí nombre. Y va a ser varchar con su tamaño. Si yo lo hago de esta forma, no lo va a añadir después de teléfono. Pero yo quiero que esté después de ID. Entonces lo que voy a decirle es exactamente eso. After ID. Digamos que él es indiferente, mayúsculas, minúsculas. Entonces digo, enter. Uy. Me hizo quedar mal. After. No, tira. Ahí está bien. Es aquí. Varchar. Ahora sí. Dice, pues ok. Si yo vuelvo a escribir la tabla cliente, miren qué nombre me lo añadió después del campo ID. Profe, venga. Y si yo quiero agregar un campo antes de ID, no hay un campo que esté antes de ID. ¿Cómo hago ahí en ese caso, profe? También hay una sentencia que me permite añadir campos antes del primer campo, valga la redundancia. Para eso no utilizamos la sentencia after, sino que decimos, entonces vamos a utilizar esta misma que estaba por aquí. Digamos que yo voy a añadir un nuevo campo y va a ir antes de ID. Y como por poner un ejemplo, un código.
código de tipo entero, como no puedo decir after porque ID es el primero, simplemente lo que digo es first. Es decir, que este va a ser el primer campo. Le digo enter y le digo cliente. Miren que ahora código es el primer campo de la tabla cliente. Entonces aquí les mostré cómo se añaden campos a una tabla. De la forma normal que me lo añade al final de la tabla en una posición específica utilizando la palabra reservada after y para que sea el primer campo de la tabla. Entonces, bueno, cambiar los atributos. Ya se los mostré. No, mentira, no se los mostré. Entonces vamos a utilizar el campo teléfono. Si ustedes recuerdan, yo les dije, chicos, normalmente el campo de teléfono se utilizaba como un tipo entero, porque la mayoría de la gente tenía números fijos y solamente estaban compuestos por números o por tipos de datos numéricos. Pero hoy en día es muy común que los números de teléfono también contengan caracteres. Y más que todo, ahora los campos teléfono los encontramos en la tabla como celular. Entonces vamos a hacer exactamente eso. A través de la palabra reservada change, nosotros podemos cambiar tanto el nombre de la tabla como su atributo. Entonces vamos a decirle aquí alter table cliente. Entonces le decimos change, porque vamos a cambiar. ¿Qué vamos a cambiar? Vamos a cambiar teléfono. Lo vamos a cambiar por celular. Entonces le damos table change teléfono, espacio, celular. Le decimos varchar. Vamos a decirle 18. Listo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy cambiando este campo teléfono o lo estoy renombrando, por decirlo de esa forma. Renombrando por, ahora se va a llamar celular y lo voy a cambiar de in a varchar. Y le doy enter. Dice que el query fue ok. Y si le vuelvo a decir una tabla de shrink, miren que ya aparece ahora como celular varchar 18. Ahora, ese nuevo campo que añadimos, digamos, que no va a ser de tipo entero, sino de tipo varchar. Entonces, le vamos a decir aquí alter table cliente modify código, vamos a decirle aquí varchar de 20. Enter. Y si vuelvo a escribir en la tabla, ya tenemos ahora que el código es de tipo varchar.
que cambiamos celular, que cambiamos teléfono ahora por celular, que cambiamos entero por Barça. Entonces, chicos, por la sesión de hoy vamos a dejar hasta aquí. El día de mañana continuamos con el update, el replace, y empezamos de lleno con la introducción a las consultas. Que tengan una buena tarde y nos vemos en la próxima sección.